Cuando tenía 14 años, tuve lo que creo que fue la más aterradora y por consecuencia la última fiesta de pijamas de mi vida. Fue en la casa de la abuela de un amigo, Esteban. Era una casa muy antigua. Recordar esto ahora me da escalofríos. Pensar que había estado allí otras muchas veces, pero nunca me había quedado a dormir donde su abuela. Tenía una habitación libre con 2 camas individuales, por lo que parecía perfecto para una fiesta de pijamas. También había un parque conectado al patio trasero donde jugábamos a las escondidas durante el día. Mientras oscurecía, su abuela nos llamó para cenar. Hizo pasta con salsa de camarones. Le rogamos que nos dejara salir después de comer para jugar con la linterna en la oscuridad. Eventualmente lo permitió, ya que su patio trasero básicamente se conectaba con el parque, cuya única barrera era un montón de árboles y sin valla. El área de juego iba desde el patio trasero hasta un cierto punto en el parque, pasando por los árboles. Comenzamos el juego siendo mi turno como el buscador. Básicamente solo tenía que encontrar a Esteban y apuntar mi linterna hacia él, y eso se consideraría atraparlo. Conté desde 30 para darle tiempo para esconderse, y luego salí de la casa de su abuela por la puerta trasera para comenzar a buscar. Revisé algunos de los escondites cercanos más obvios, como debajo de la mesa, detrás de la silla y junto al cobertizo. Parecía que el patio trasero estaba despejado. En ese momento escuché gritos provenientes de la dirección de los árboles en el frente del parque. Alumbré con mi linterna. El bosque revelaba a alguien alto, cubierto de la cabeza a los pies en lo que parecía ser una sábana gigante. Mientras mi linterna iluminaba la figura, se volteó para mirarme. Lo supe porque podía ver 2 orificios para los ojos y una pequeña boca. No sabía qué demonios era. Entonces grité el nombre de Esteban, preguntando si era él. Aunque no tenía ni idea de dónde podía haber sacado esa sábana de repente. No tuve mucho tiempo para preguntarme sobre eso, porque Esteban salió de los árboles mientras gritaba que corriera a la casa. Quienquiera que estuviera debajo de esa sábana no era conocido. Nos apresuramos a decirle a su abuela, cuya respuesta fue cerrar todas las puertas. Ella nos consoló, diciéndonos que estábamos a salvo. Sin embargo, más tarde esa noche, cuando los 2 estábamos en la habitación de invitados, debajo de las escaleras, en nuestras respectivas camas, despiertos todavía, como a la medianoche, mientras hablábamos, escuchamos un par de golpes que venían de arriba. Nos miramos y nos preguntamos si podría ser su abuela, pues su dormitorio estaba arriba después de todo. Pensamos que probablemente era ella. Lo olvidamos y finalmente nos dormimos hasta la mañana siguiente. La abuela de Esteban llamó a la puerta del dormitorio y entró. Eran como las 8 de la mañana y nos preguntó quién de nosotros había abierto la ventana del otro dormitorio de arriba que dejaba entrar el frío. Obviamente ambos dijimos que ninguno de los 2, pero ella no nos creyó, así que hizo que la siguiéramos hasta el dormitorio. Parecía bastante enojada. Señaló la ventana abierta de par en par, pero dijimos que ninguno de los 2 lo hizo. Luego se dirigió a la cama y vio una sábana arrugada. Preguntó qué era esto mientras la recogía. Tenía un aspecto sucio y un olor aparentemente horrible. Le dije que esperara y que dejara la sábana sobre la cama. Lo hizo y fue entonces cuando vi los 3 agujeros en la sábana, los agujeros para los ojos y la boca. Fue en ese momento que Esteban y yo supimos. Le recordamos sobre la persona en los árboles debajo de la sábana. Entonces, ella inmediatamente nos hizo salir de la casa con ella para ir a la puerta de al lado, donde llamó a la policía.
Cuando los oficiales llegaron, dos de ellos registraron la casa mientras la abuela se quedó afuera con un tercer oficial. No se encontró a nadie dentro de la casa. Solo lograron averiguar el método de entrada, por lo fácil que le había sido al intruso. Saltó una barandilla en el patio trasero, cayendo sobre un toldo donde pudo abrir fácilmente la ventana y trepar. Nada parecía haber sido robado o roto, lo que nos deja aún más intrigados del motivo de la entrada del intruso. ¿Habría sido una persona? ¿Tal vez un ente? Por suerte, no tuve que quedarme allí otra noche más. Tampoco Esteban. De hecho, sus padres hicieron que su abuela se quedara con ellos por un tiempo por si acaso. Creo que la parte más aterradora sería preocuparse de que quien sea, o lo que fuera que sea, nunca salió de la casa, y que la policía podría haber pasado por alto su escondite.